conjunta, en distintos momentos, pero en forma conjunta. Lo primero que nota el consumidor habíamos dicho que es la variación en el precio, el aumento o la disminución en el precio del bien. Y reacciona siempre consumiendo más o menos cantidad del bien, y siempre esa variación se da en forma contraria a cómo varió el precio. Si el precio aumentó, el consumidor compra o está dispuesto a comprar menos unidades de ese bien, y si el precio disminuye, está dispuesto a comprar más unidades de ese bien. Que era lo primero que notaba el consumidor. A este efecto de aumento o disminución del consumo producto de la disminución o el aumento del precio, ¿cómo lo llamábamos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, el aumento o la disminución en la cantidad consumida, que era lo primero que notaba el consumidor, que aumentaba el precio o que disminuía. Y decíamos que siempre iba a generar un efecto contrario a ese aumento, ¿sí? Un consumidor ve que aumentó el precio y va a consumir menos, independientemente del bien que sea, normal, inferior o visto. Y al revés, si disminuye el precio, aumenta el consumo. ¿Cómo lo llamamos a este efecto? Efecto sustitución. Exacto, ¿No es efecto sustitución. No, lo llamábamos efecto sustitución. Que era lo primero que notaba el consumidor, ¿sí? Nota el aumento o la disminución del precio y reacciona en forma contraria. Aumenta el precio, disminuye el consumo. Disminuye el precio, aumenta el consumo. Entonces habíamos mencionado en la clase pasada que siempre el efecto sustitución iba a tener un signo contrario a la variación de precios. Si la variación de precios es positiva, el efecto sustitución es negativo, y viceversa. Eso por un lado. Y en una segunda instancia, lo que notaba el consumidor era que tenía mayor o menor poder adquisitivo. Entonces eso iba a hacer que también se generara una variación en el consumo del bien. Y ese efecto lo llamamos de una forma. ¿Cómo se llamaba? Ingreso, renta. Efecto renta, exactamente. Efecto renta o efecto ingreso. Cualquiera de las dos formas eran correctas. Entonces, acá tenemos un gráfico en donde tenemos esta situación. En principio, ¿alguno se animaría a decir si esta situación corresponde a un aumento o disminución del precio? ¿Y del precio de qué bien? Las dos cosas. ¿Aumento o disminución? ¿Y de qué bien se estaría tratando? Puede ser que sea una disminución del precio del bien X. Exactamente, es una disminución del precio del bien X. Ahora lo vamos a ver por qué. En principio ya sabemos que es del bien X, porque esto acá se mantiene constante, ¿sí? Este punto no cambia. Si este punto no cambia, es porque siempre el cociente ingreso sobre precio del bien Y es exactamente el mismo. Entonces ninguna de esas variables cambió. Sí se produce un cambio en el precio del bien X, porque hubo una rotación en sentido de ese eje. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si esa rotación fue de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, ahí tiene un P', o sea que este sería el segundo precio, ahí ya sería un indicio. Pero si no estuviera esto, nosotros tendríamos que recordar una pequeña cosa. Para aislar el efecto sustitución del efecto renta, creábamos una recta ficticia, que algunos lo habían llamado la recta fantasma. Esa recta ficticia que trasladábamos, la pendiente de esa recta correspondía a una de las dos rectas. ¿Cuál era, la primera o la segunda recta? La primera. ¿Seguro? No, es de la segunda, profe. De la segunda recta presupuestaria. Trasladábamos la segunda recta presupuestaria hacia algún punto, que eso lo definía Hicks o Slasky. Hicks decía que lo trasladábamos hasta un punto en donde se hiciera tangente con la primera curva de indiferencia. Y Slasky planteaba otra cosa, que trasladábamos esa recta presupuestaria hasta el primer máximo de utilidad. En este caso sería, por ejemplo, el punto A. Pero bueno, esto no sucede acá. ¿Qué estamos aplicando? ¿Hicks o Slasky? Hicks. Hicks. ¿Y cuál sería la recta fantasma acá? ¿De qué color? Verde. La verde, exacto. La recta ficticia corresponde a la recta verde.
Fíjense que lo que está haciendo es trasladar esta segunda recta presupuestaria, que tiene esta pendiente, lo que empezó a hacer es trasladarla hacia abajo hasta donde se hizo tangente con esta primera curva de indiferencia. Entonces lo que estamos trasladando es la segunda recta presupuestaria. Si esta es la segunda recta presupuestaria, esta debería ser la primera. Entonces, si esta es mi primera recta y la segunda está hacia la derecha, es porque rotó hacia afuera. Una rotación hacia afuera de la recta presupuestaria, ¿con qué se asocia? ¿Aumento o disminución de precio? Disminución de precio porque aumenta tu poder Disminución de adquisitivo, precio. ¿no? El aumento del precio. Disminución del precio. Aumentan las cantidades. Disminución del precio. Fíjense que en la primera recta presupuestaria tenemos este triángulo que está acá. Es los ejes limitado con la recta azul. Y para la segunda es los ejes limitados por la recta roja. El triángulo con la recta roja se agranda. Y habíamos dicho que ese triángulo representa el poder adquisitivo del consumidor. Si en el segundo punto se incrementa el poder adquisitivo con el mismo ingreso, porque los precios disminuyeron. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, todo este movimiento que se da a lo largo de la curva de indiferencia, en donde pasamos de nuestro primer óptimo al segundo óptimo, recibía el nombre de efecto de sustitución, ¿sí? Higgs decía que estamos sustituyendo una canasta por otra ubicada dentro de la misma curva de indiferencia. El consumidor lo que hace es mantener constante su nivel de utilidad, se mueve sobre la curva de indiferencia uso-uso. Entonces, todo este incremento en el consumo se debe pura y exclusivamente al precio, por eso llamamos a ese efecto únicamente sustitución. Y luego, de este punto, va hacia el punto B. ¿Qué pasa entre la recta verde y la roja? ¿Son paralelas? Si son paralelas, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Los precios o el ingreso? El ingreso. El ingreso. El ingreso. Entonces, exactamente, el ingreso. Entonces, si pasa de consumir esta cantidad a esta otra, porque cambió el ingreso, todo este efecto que tenemos acá, ¿sí? Sería este, se va a conocer como efecto renta o efecto ingreso. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, en teoría se entiende, profe. Hay que verlo en una práctica después, ¿no? Sí, pero en teoría Exactamente. se va bien. Lo que van a hacer con Nadia, ella me llamó el viernes pasado, estuvimos hablando, la idea va a ser desarrollar las prácticas con Word, ¿sí? Ella lo va a hacer paso a paso. Y lo que es teoría del consumidor, entiendo que va a armar un video con una solución paso a paso de un ejercicio, para que ustedes lo tengan en Classroom disponible. Así que bueno, después lo van a ver específicamente en un ejercicio con ella. Bien, estamos bien, ¿no? ¿Con esto? ¿Se fue entendiendo? Bien. Profe, Vamos a... Profe, una consulta, porque la otra vuelta que hablamos con la profesora, a mí lo del video paso a paso es como las clases que da ella. Ella es un PowerPoint con un paso a paso. O sea, yo creo que lo que planteamos con los chicos fue que ella hiciera un ejercicio escrito, o sea, que escribiera en una pizarra paso a paso, no un PowerPoint como en este caso usted muestra, pero esto ya lo vimos en clase. Es algo que usted armó recta por recta, numerito por numerito, y cual bobos lo fuimos entendiendo. Que ella me arme un video con lo que ya hacemos en clase, a mí por lo menos en la particular no es lo que pedimos, no es lo que me sirve. No, igualmente lo que les comenté recién era que lo vas a resolver en Word, lo va a ir haciendo paso a paso en Word, como si fuera una pizarra. O sea, no lo va a escribir en una pizarra, sino que... ¿La modalidad de la clase las va a cambiar? Exacto, sí, no lo va a mostrar más en el PowerPoint, lo va a ir resolviendo paso a paso en un Word. Bueno.
Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, hasta ahora vimos solamente bienes normales, ¿sí? Y los criterios de Higgs y de Slatsky para diferenciar lo que son los efectos sustitución y renta, ¿no? Vimos estos dos conceptos para identificar los efectos sustitución y renta. Para los bienes normales, precios que aumentan y disminuyen, en ambos casos creo que había quedado un gráfico para que hagan ustedes sobre Slatsky, si no me equivoco, para la primera situación en donde los precios aumentaban, que habíamos visto la clase pasada. Lo que voy a hacer es habilitar un espacio en Classroom para que aquellos que lo hicieron y lo quieran subir como foto, ¿sí? Le sacan una foto y ese JPG lo suben a Classroom si quieren, que lo tomamos también como esta autoevaluación que están haciendo, que después de esta clase también van a tener la autoevaluación de teoría del consumidor, para que, bueno, le podamos hacer la devolución sobre el gráfico. Lo que vamos a ver ahora es exactamente lo mismo, pero para bienes inferiores y para bienes Giffen. Entonces, en principio, lo que vamos a tratar es el caso de un bien inferior, ¿sí? Sería que X va a ser un bien inferior y vamos a ver el caso que se incrementa. A ver, ¿se incrementa o se reduce? Se reduce el precio del bien X. Este es el caso que vamos a plantear. Entonces, en principio vamos a dibujar esta situación. Nosotros arrancamos con una recta presupuestaria. ¿Sí? Recuerden que las intersecciones siempre se van a dar para los ejes. ¿Cuál sería esta? ¿Cómo la calculamos? El ingreso que tengo sobre lo que vale el precio de Z. Exacto, sobre el precio de Z. Exactamente, ingreso sobre el precio de Z. Y esto sería el ingreso dividido el precio de X. Bien. Sobre esa recta presupuestaria habíamos mencionado que pasaba una curva de indiferencia. La voy a correr un poquitito más. Sí, igual es la misma situación, no cambia. Bien. Y tenemos una curva de indiferencia, habíamos dicho, que para que sea un máximo, ¿qué tendría que pasar entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria? ¿Tiene que ser tangente? Exactamente, se tiene que hacer tangente en algún punto. Por ejemplo, esto se daría en este punto que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si se reduce el precio, ¿qué pasaría con esta recta presupuestaria inicial? Se desplazaría hacia ¿Se arriba y va para adentro, profe? rotaría ¿Rotaría Rota para hacia adentro? afuera. No, si aumenta, ¿Afuera? si se reduce el precio del bien, Ah, sí, entonces sí. rotaría. Bien. Y obviamente vamos a tener una nueva curva de indiferencia que se va a hacer tangente con esa recta presupuestaria.
Vamos a hacerlo más corta. ¿Sí? Supongamos en ese punto que está ahí. Fíjense que en este caso, como queremos graficar un bien inferior, lo que vamos a tratar de hacer es que las curvas de indiferencia estén prácticamente una arriba de la otra. Si vieron, por ejemplo, el caso anterior, le voy a cambiar de pantalla un momento, fíjense que acá las curvas de indiferencia están prácticamente una al costado de la otra, ¿sí? Una al costado de la otra. Pero para poder graficar un bien inferior necesariamente, tienen que estar prácticamente uno arriba de la otra. Ahora vamos a ver el efecto que esto causa dentro de la gráfica, del análisis. Entonces, en este punto en donde se hace tangente la curva de indiferencia, tenemos nuestro máximo de utilidad. Bueno, vamos a llamar a esta primera recta, a esta primera curva, perdón, U1. Es mi primer curva de indiferencia. A esta vamos a llamarla U2. Y a estos puntitos podríamos llamarlo A, que es mi primer máximo de utilidad. Y B, llamemos a nuestro segundo punto. Hasta acá estamos, ¿no? Es nuestra situación normal. Tenemos una disminución del precio, entonces cambia el consumo. En este caso disminuyó el precio. ¿Y qué pasó con la cantidad consumida del bien X? Aumenta. Aumentó. Aumenta, profe. Perfecto. Sería todo este incremento que tengo acá. ¿Sí? ¿Cómo llamo a este efecto que tengo acá? Efecto de sustitución. No precisamente. No, ese es el efecto renta. ¿Seguros? No, en realidad no, porque me falta ¿Efecto la total? segunda. Efecto total. Efecto total. Fíjense en lo siguiente. Partimos de la recta A, y vamos, de la recta azul, perdón, y vamos hacia la recta roja. ¿Qué pasa con el precio del bien X? Disminuye. El precio del bien X disminuye, profe. El precio del bien X disminuyó. ¿Las superficies de esos dos triángulos son iguales o cambió? No, es más grande. No, cambió, Es más profe. grande. O sea que, ¿qué pasó con su poder adquisitivo del consumidor? Aumentó. En el valor, claro, real aumentó. El poder adquisitivo aumentó. Entonces, el consumidor pasó de A a B porque pasaron dos cosas. Disminuyó el precio de X y aumentó el poder adquisitivo. Pasan las dos cosas en forma conjunta, de A hacia B. Entonces eso no sabemos si es efecto sustitución o efecto renta. Son los dos efectos en forma conjunta. Por eso lo llamamos efecto total. Pasa de A hacia B, ¿por qué? Porque disminuyó el precio de X y porque aumentó el poder adquisitivo de ese consumidor. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir ese efecto total en dos efectos distintos. El efecto de sustitución y el efecto renta. Vamos a plantearlo en principio según Higgs. Lo que voy a hacer es copiarlo para después poder trabajar lo mismo según Slasky. Esto es lo bueno que tiene el Paint con diferencia de... Entonces, profe, es un efecto total porque cuando pasa de A a B aumenta el poder adquisitivo y el consumo. ¿Es así? ¿Está bien? No. Aumentó el poder adquisitivo y disminuyó el precio de X. Y disminuyó el precio de X. Listo. ¿Y es indiferente, Lean, que B esté por encima de A? Es indiferente, sí. Sí. En este caso es indiferente. En realidad lo que te va a cambiar es el consumo del bien Z, el del eje vertical. ¿Sí? Ok.
Bien. Entonces, volvamos. Vamos a tratar de aislar ese efecto. Profe, Es perdón. un efecto de sustitución de este efecto total. Para eso, si lo vamos a realizar según Higgs, de este lado vamos a trabajar según Higgs, nos pide que nosotros traslademos la primera o la segunda recta presupuestaria. La segunda. La segunda, la pendiente de la segunda recta presupuestaria, la tenemos que trasladar hacia un punto que se haga tangente o que pase por este punto. ¿Cómo era? ¿Que se haga tangente con un sub 1 o que pase por el punto A? Estamos en No, que Higgs. pase por el punto A. Para Higgs, No, que estaba tangente. que se haga tangente, porque Higgs lo que plantea es que el efecto de sustitución se dé sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, la recta presupuestaria, que va a tener que tener esta misma pendiente, que la segunda recta presupuestaria, se tiene que hacer tangente con esta curva de indiferencia. Entonces empezamos a trasladar la recta presupuestaria hasta donde suceda eso. ¿Sí? Fíjense, este sería el mecanismo. Toman con la regla esta misma pendiente y la empiezan a trasladar. Esto es lo que tiene de bueno el pen, que no lo podemos hacer con el pizarrón. En este punto se hizo tangente, ¿sí? Entonces ahí freno. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Se Entonces, hizo esta tangente. recta... ¿Cómo? Que si se hizo tangente con U sub 1. Exacto, ahí se hizo tangente con un sub 1, en el punto que lo vamos a marcar ahora, así no pasa desapercibido. Se hizo tangente en este punto que está acá. Vamos a achicarlo para que parezca un punto y no un círculo. Ahí está. En ese punto se hizo tangente. Entonces, tenemos una nueva canasta de bienes. Vamos a ver qué pasa con estas canastas. Ahora me perdí, Lean. ¿Cómo surgió la recta verde? La recta verde, lo que hicimos Sí. fue tomar. Estamos en Higgs. Estamos en Higgs. Lo que hicimos fue tomar. Espérame. La pendiente de la segunda recta presupuestaria. O sea, fíjate que la verde que estoy dibujando tiene la misma pendiente que la recta roja, que es la segunda recta presupuestaria, y la empezamos a trasladar hacia el lado donde está el primer óptimo. Si yo hubiera frenado ahí en el punto A, ¿sí? Estaría dibujando una nueva recta presupuestaria, pero para el caso de Slasky. Slasky planteaba que yo tenía que trasladar la recta presupuestaria hasta donde encuentro el primer óptimo. Pero como estamos trabajando según Higgs, tengo que seguir de largo y pararme donde se haga tangente con la primera curva de indiferencia. ¿Sí? Esa era la diferencia entre Higgs y Slasky. De ahí surge esta recta verde. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces acá hallamos un nuevo punto, vamos a llamarlo C, este punto que está acá, y vamos a analizar qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue nuestro primer óptimo? A. El punto A. A fue nuestro primer óptimo. Y según lo que nos plantea el criterio de Higgs, es que lo que primero nota el consumidor, ¿qué es? El efecto total. No. Cambio en el El poder cambio de adquisitivo. precio. Cuestión del precio. Cambio de Razón precio. del precio. Lo primero que nota, exacto, lo primero que nota es el cambio de precios. Lo que no nota es que cambió su poder adquisitivo. Y para Higgs planteaba que el consumidor tenía el mismo poder adquisitivo siempre que se mantenga sobre la misma curva de indiferencia. ¿Se acuerdan esto? Habíamos planteado. Si el consumidor lograba mantenerse sobre la misma curva de indiferencia, entonces ese consumidor tenía el mismo poder adquisitivo. Entonces, si cambia de canasta de A hacia C, fíjense que la pendiente
de la recta azul es distinta a la pendiente de la recta verde. ¿Qué es lo que cambia entonces entre una recta y la otra? El precio. El precio del bien X. ¿Y el ingreso cambia? No. No. El ingreso, entre comillas, el ingreso real, ¿sí? El ingreso monetario cambiaría porque yo estoy disminuyendo la recta presupuestaria. Pero en términos de ingresos reales, en realidad, para Higgs no cambia porque está cambiando, está sustituyendo, y de ahí el nombre del efecto, está sustituyendo una canasta por otra sobre la misma curva de indiferencia, considerando únicamente el cambio en el precio del bien X y no en el poder adquisitivo, precisamente porque se está manteniendo sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, este consumidor pasa de comprar esta cantidad del bien X a comprar la cantidad indicada por qué punto ahora. Punto C. Por el punto C. C, exactamente. Va a pasar a comprar la cantidad indicada por el punto C. Entonces, todo ese efecto que tenemos ahí, que es desde el punto A hacia el punto C, ¿qué efecto sería? En sustitución. De sustitución, exacto. ¿Por qué? Porque sustituye una canasta por otra y ambas canastas están sobre la misma curva de indiferencia. ¿Está? Después este paint se los voy a pasar, así lo tienen. Entonces, pasa de A hacia C por efecto de la disminución en el precio. Entonces, disminuye el precio y, como dijimos, siempre el efecto de sustitución es contrario. Aumentó el consumo del bien X. ¿Qué es lo que siente en una segunda instancia el consumidor? Una vez que ya notó que disminuyó el precio, ¿de qué se da cuenta? ¿Aumento del poder de compra? Aumenta el poder adquisitivo. Que aumentó su poder de compra, exacto, como dijo Emilce, ¿no? Recién lo dijiste. Sí, profe. Perfecto. Nota que aumentó el poder adquisitivo, aumentó su poder de compra. Entonces pasa de la canasta C a ¿cuál? A la B. A la B. Si se fijan, entre la C y la B, ambas canastas están sobre rectas presupuestarias que son paralelas. La verde y la roja son paralelas. ¿Qué es lo que cambia entre estas dos rectas? ¿El ingreso? El ingreso. Entonces, ese consumidor pasa del punto C al punto B por el efecto del ingreso. Fíjense que esta es la cantidad de C y esta es la cantidad de B. ¿Cómo se llama este efecto? Correcto. Efecto renta. ¿Sí? Porque las dos canastas de bienes están sobre rectas que son paralelas. Entonces lo único que cambia es el ingreso del consumidor entre un punto y otro, entre C y B. Pero acá pasó algo, que no es lo mismo que veníamos viendo hasta hace poco. ¿Qué pasa con los efectos de sustitución y renta? No va para el mismo sentido, ¿no? Claro, tienen efectos contrarios. Fíjense que el efecto de sustitución es positivo, pero el efecto renta lo contrarresta, es negativo. ¿Sí? Esto tiene lógica. Habíamos dicho que el efecto de sustitución siempre es contrario a la variación de precios. En este caso el precio disminuyó. ¿Y qué pasó con el consumo de X por el efecto de sustitución? ¿Qué pasó con qué, profe? No escuché. Con el efecto sustitución producto de la disminución del precio. El consumo ¿Aumentó? Aumentó. El precio disminuyó y el efecto de sustitución aumentó. ¿Sí? Fíjense que siempre tienen signo contrario. En este caso es un bien inferior, antes lo habíamos visto para bien normal y tenía ese mismo criterio. Y para Giffen les adelanto que va a pasar lo mismo. Ahora, cuando estamos estudiando el efecto renta, fíjense que hubo una disminución en el consumo. ¿Tiene lógica con un bien inferior esto? Aumenta el ingreso del consumidor, el ingreso real, y para un bien inferior, ¿qué tendría que pasar con el consumo de un bien cuando aumenta mi ingreso? Aumenta el ingreso. Tiende a Aumenta el consumo del bien. Para un bien inferior. Disminuye el consumo de un bien cuando es un bien inferior.
Y acá precisamente pasó eso. Entonces, como regla general, el efecto sustitución siempre es contrario a la variación de precios. En este caso, la variación del precio fue negativa. El precio disminuyó, fue hacia abajo. Y el efecto sustitución es positivo. Entonces ahí ya tenemos la primera relación. Y la segunda es que en este caso el efecto renta es negativo porque se trata precisamente de un bien inferior. Hubo un aumento del poder adquisitivo, entonces disminuyó el consumo. Entonces el efecto renta va a ser negativo cuando disminuya el precio de un bien inferior. Si hubiera pasado al revés, que aumenta el precio del bien inferior, ¿qué pasaba con el poder adquisitivo? El poder adquisitivo, ¿eh? Se reduce el poder adquisitivo. Se reduce el poder adquisitivo. Si aumenta el precio, se reduce el poder adquisitivo. Y al reducirse el poder adquisitivo, ¿qué hubiera pasado con el efecto renta para un bien inferior? ¿Cómo tendría que haber sido? Y aumentaba. Aumentaba. En ese caso tendría que haber sido positivo. Porque si se redujo el poder adquisitivo, como es un bien inferior, el consumidor va a demandar más de ese bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque disminuyó su ingreso real. Al disminuir el ingreso y tratarse de un bien inferior, aumenta el consumo. ¿Está? Deja de consumir un bien normal para pasar a consumir ese bien inferior. Bien. Si junto, vamos a completar el gráfico, si junto el punto A con el punto B, acá tengo una curva. ¿Cómo se llamaba esa curva? Precio-consumo. Precio-consumo. Eso consumo. Exacto, precio-consumo. ¿Cómo lo identificamos? Porque une estos dos puntos, el A y el B, que están sobre la recta azul y la recta roja. ¿Qué es lo que cambia entre la recta azul y la recta roja? Únicamente el precio. Entonces estos dos puntos me indican el consumo de un individuo cuando cambia el precio. Precio-consumo. De ahí salen esas dos palabritas. Y si junto el punto B con el punto C, tanto B como C están en rectas que son paralelas. Entonces, ¿cómo se llama esta recta naranja? Esta curva naranja. Ingreso-consumo. 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 Exacto. Exacto. Y había una relación con esta curva ingreso-consumo. Si tenía pendiente negativa, el bien ¿cómo era? Inferior. Inferior. Interior. Y precisamente es lo que está pasando acá. El bien es inferior. Por eso tiene pendiente negativo. ¿Está? ¿Se entendió? Y si tiene pendiente positiva, Un bien normal. Va a ser un bien normal. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense que acá está el gráfico de lo mismo donde habíamos llegado recién. Pero vamos a tratarlo según Slasky de este lado. Vamos a tratarlo según Slasky. Y Slasky también trasladaba la segunda curva de indiferencia, que era la roja, en este caso. Pero no iba hasta este punto donde se hace tangente con un sub 1, sino hasta ¿dónde iba? El punto A. Hasta el punto A. Hasta el punto A, precisamente hasta ese punto que tenemos ahí, punto A. Bien. Pero ese punto A, ¿es un óptimo con la recta verde? No, hay que buscar uno nuevo. No, hay que buscar uno nuevo. Por eso con Slasky, ¿qué aparecía? Ya la estoy dibujando, estoy dando. Aparecía una tercera curva de indiferencia. Exacto, aparece una tercera curva de indiferencia. Entonces acá tenemos una U sub 3.
Entonces ahí tenemos un nuevo óptimo. ¿Sí? Vamos a llamarlo C, a este punto. ¿Me siguen hasta ahora, no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, esto le puedo asegurar que cuando vean la práctica se les va a aclarar más que mucho. Bien. Y acá pasa lo mismo. Nada más que no hay una sustitución dentro de la misma curva de indiferencia. Sino que fíjense lo siguiente. Entre el punto A y C, bien, ahí volvimos. Profe, le hago una consulta antes que avance. Sí, directo. El punto óptimo C, Sí. ¿cómo determina en qué posición de la recta ficticia que hizo? ¿En qué posición la pone? ¿Cómo lo determina? ¿Al azar? Mira, en este caso tiene que ser en una posición en donde no se cruce, donde no se corte con ninguna de las curvas. O sea que no se tendría que cortar. En algún momento, por comodidad, es como que necesariamente se pueden llegar a cortar cuando grafiquemos algunas cuestiones. Pero en este caso lo tengo que manipular un poco. ¿Por qué? Si yo hubiera hecho una curva de indiferencia y la posiciono, supongamos, un poquitito más hacia arriba, de forma tal que este punto, en lugar de quedarme acá, me hubiera quedado acá, digamos, en este pedacito, queda acá, los dos efectos iban a ser positivos. Entonces, cuando es un bien inferior, siempre es conveniente que esta curva la tiren lo más alejada posible de este punto, el punto C, del punto B, perdón. Cosa que los efectos terminen siendo contrarios. Profe, una pregunta. Sí. ¿En el parcial nos van a hacer graficar o nos presentan el gráfico y analizar a partir de eso? A veces sí y a veces no. Lo que yo voy a tratar es lo siguiente. Por eso. No, lo que yo voy a tratar es lo siguiente. Ustedes van a tener un tiempo limitado, porque son 2 horas nada más. No porque nosotros le digamos son 2 horas y le sacamos la hoja, sino que directamente la facultad nos obliga que son 2 horas porque a las 9:30 ya hay que empezar a ir terminando y 10 menos cuarto hay que abandonar el aula porque sanitiza. Entonces, el parcial va a arrancar 7:30 y como mucho 9:35 van a tener que estar entregando. Lo ideal sería que no tengan que graficar mucho, porque si no, hacer un gráfico, se ponen nerviosos, van a borrar, va a ser perder tiempo. Entonces, si hay gráficos, es muy probable que estén dentro del parcial ya aportados, o sea, no es que ustedes lo van a tener que graficar. Creo que por una cuestión de tiempo va a ser mejor que sea de esa forma. Entonces yo les quito la presión de que ustedes tengan que graficar, pero sí analizar el gráfico. O sea, van a ver el gráfico y van a tener que analizar en función a ese gráfico que van a tener ahí. ¿Está? ¿Sí? Ay, buenísimo, profe, porque yo dibujo tan mal. No, ya veo que no podían dormir por el tema de graficar. Pero no, está bien. Me parece que es la mejor solución para que ustedes no se pongan nerviosos y tampoco jueguen con el tiempo. Yo sé que graficar no es algo que les resulte muy feliz, ¿no? Entonces prefiero no ponerles esa presión y que el tiempo les rinda y en lo posible que en una hora, 1 hora y media puedan resolver el parcial y poder irse, ¿sí? La idea no es que jueguen con el tiempo y sea muy acotado.
Así que bueno, vamos a resolverlo de esa forma, que solamente tengan que responder, quizá tengan que justificar algo en forma escrita, sí, pero no, vamos a tratar que no haya, que ustedes no tengan que realizar gráficos, que los gráficos sean los que nosotros les estamos aportando. ¿Está? No, profe, gracias. No, por favor. Bien. Entonces, el consumidor pasa del punto A al C, al principio. Fíjense qué es lo que pasa entre estos dos puntos. ¿Cómo son las pendientes de la recta azul y la verde? Distintas. Son pendientes distintas. ¿Y quién le da la pendiente a esas rectas? ¿Qué parámetro? ¿La segunda recta? La segunda recta, pero ¿qué es lo que le da La B, ¿no? ¿Qué es lo que le da la Diferencia en el pendiente? precio. El precio, la diferencia en el precio. Entre A y B cambia el precio del consumidor. ¿Y qué pasa con el poder adquisitivo? Y en este caso, según el gráfico, se achica, ¿no? Claro, según el gráfico se achica a lo que tiene en B. Entonces, entre A y C, ¿cambia el poder adquisitivo? No, No. Porque porque incluso, están en la misma... y claro, incluso fíjense que dentro de la misma recta presupuestaria en donde está C, también está A. O sea que puede comprar A tranquilamente. El poder adquisitivo no cambió. Puede seguir comprando lo mismo que antes. Pero no puede comprar Cambió la A ahora, porque canasta, ya no es una canasta óptima. Entonces ahora cambió de canasta de A hacia C porque cambió el precio, pero no su poder adquisitivo. ¿Está? A y C están dentro de la misma recta presupuestaria, precisamente porque el consumidor tiene el mismo poder adquisitivo. Pero A dejó de ser un óptimo. Por eso aparece esta tercera curva de indiferencia. Si tuviéramos números y calculamos la superficie de este triángulo y lo comparamos con la superficie de este triángulo, nos daría exactamente la misma, nos darían iguales. Bien. Entonces, el consumidor pasa de A hacia C, ¿por qué efecto? ¿Qué efecto se da entre A y C? Efecto de sustitución, perfecto. Es el efecto de sustitución que se está dando entre A y C, porque cambia el precio del bien X, pero no su poder adquisitivo. Y después que está en C, ¿a qué canasta de bienes pasa? ¿Cómo, profe? A la canasta B. A la canasta B. Una vez que está ubicado en C, pasa a la canasta B, porque ahí siente que cambió su poder adquisitivo. Al aumentar su poder adquisitivo, ¿qué hizo con el consumo del bien? ¿Lo aumentó o lo disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Entonces pasó de la canasta C a la B, y ese efecto se conoce como Efecto renta. Efecto renta. Perfecto. Efecto renta. También para Slasky sucede lo mismo. Los efectos tienen sentido contrario. ¿Sí? Por lo que explicamos con anterioridad. El efecto de sustitución. Una pequeña siempre... consulta, profe. Sí, Yo siempre parto del punto A, ¿no? Y de ahí, ¿por qué voy al C y no al B? ¿Por qué hago ese razonamiento? Porque lo que mencionábamos era que los efectos se producen en dos momentos distintos. Primero, el consumidor se da cuenta que cambió el precio. O sea, vos vas al supermercado y lo primero que ves, suponete que vos vas en forma quincenal, cada 15 días. Arranca el mes, al día 15 vas al supermercado y notás, suponete que fuiste al principio de mes, que sería el momento A. Fuiste al principio de mes. Compraste una determinada cantidad de cosas que compras 100. Fuiste a los 15 días y empezaste a notar que cambió el precio de un montón de cosas. Normalmente que aumenta el precio. Entonces vas a comprar un poco menos. Pero porque notaste que los precios aumentaron. Entonces compras menos porque sentiste que los precios aumentaron. Hasta ese momento no te diste cuenta que disminuyó tu poder adquisitivo. Entonces, como vos notaste que los precios aumentaron, empezaste a comprar menos. Ese sería el efecto sustitución. Ahora, cuando fuiste a fin de mes al supermercado, sí, los precios siguen iguales que la vez anterior.
pero ya te estás dando cuenta Sí. que la plata en el bolsillo no te alcanza. Entonces volvés a bajar el consumo. Normalmente es lo que pasa. O cambiás. ¿Qué puedo hacer? Y la verdad que estos fideos, no, compro los de segunda marca. Y esta gaseosa, no, prefiero comprarla de segunda marca. ¿Qué es lo que hace uno en ese momento? Y sustituye capaz que un bien normal por un inferior. ¿Sí? Entonces disminuye Sí. el consumo de un bien normal y consume más un bien inferior, que sería este caso. Esto sería lo que sucede con estas cuestiones. No sé si se logra entender el criterio. ¿Sí? Sí, 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 sí. Fíjense que en este caso, para un bien inferior, disminución de precio. Voy al inicio del mes, el punto A, al supermercado. Por mi nivel de ingresos y tengo ganas de tomar gaseosa, trato de no comprar las primeras marcas. Compro, por ejemplo, no sé, voy a Coto y compro la gaseosa de Coto, a Carrefour y compro la gaseosa de Carrefour. Cuando voy a la mitad de mes, veo que bajó muchísimo el precio. Entonces voy a comprar más de esas gaseosas. Y Ahora, ahí cuando aparece voy, la recta B, ¿no? ahí En ese aparece, momento aparece la no, recta B. ahí aparece este punto, el punto C. Compro más. Compro más porque disminuyó el precio. Pero cuando llega fin de Sí. mes, me doy cuenta que al haber disminuido el precio de esas gaseosas, ahora yo tengo mayor poder adquisitivo. Aumenté el consumo, pero me sigue sobrando plata en el bolsillo. Entonces, si tengo más ingreso de lo que tenía antes, ingreso real, voy a seguir comprando esa gaseosa y no, me voy a pasar a otra, capaz que a una de mejor marca. Entonces, dejo de consumir un poco de esa gaseosa y capaz que me dio para comprarme una Coca-Cola en lugar de esa gaseosa que me compré. Entonces disminuyo un poco el consumo de esa gaseosa. Y la cambio por El un efecto bien renta. normal. Exacto, y ahí sería el efecto red. Los precios se mantuvieron desde la quincena anterior hacia esta, pero mi poder adquisitivo cambió. Ahora sentí que tengo más poder adquisitivo. Que eso es lo que nos pasa a todos a fin de mes. Cuando estamos por cobrar, cuando estamos un poco ajustados, ahí nos damos cuenta que nuestro poder adquisitivo disminuyó. Che, los precios se están aumentando porque ya el sueldo no nos da como para seguir comprando lo mismo que antes. Ahí es en donde lo notamos. En la compra anterior, a lo sumo, disminuimos un poco el consumo. Che, esto estaba más caro, traje menos. Y al próximo es, no lo traje porque no me alcanzó. Y a más de uno te tiene que haber pasado con algo en particular. ¿Sí? A veces no es necesario gastar todo el sueldo. Esta teoría no contempla el ahorro. Pero si ustedes están, no sé, por darse un gusto, siempre destinaban, invento, 5.000 pesos para comprar determinadas bebidas o determinados comestibles en el supermercado, y se dan cuenta que los precios se fueron al demonio, entonces empiezan a consumir menos y ya ven que esos 5.000 pesos no les alcanza. Cuando notan que no les alcanza es porque se dieron cuenta que el poder adquisitivo disminuyó. Pero eso no es en la primera instancia. Primero se dan cuenta que el precio aumentó. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Está? Sí, profe. Tengo una duda, profe. A, B y C se dan en distintos momentos. Tengo una duda, profe. ¿Sí? Creo que no entiendo. No entiendo cómo darme cuenta que en ambos gráficos se trata de un bien inferior. Quizás ya lo explicó, perdón, pero no lo entiendo, no lo puedo ver. En esto te das cuenta. En el sentido de los efectos. ¿Por qué? Siempre el efecto de sustitución, sea el bien que sea, se va a mover en forma contraria al precio. En estos casos, ¿qué pasaba con el precio? Graficamos casos en donde el precio aumenta o disminuye. Disminuye. El precio disminuye. El precio disminuye. Y fíjate qué pasa con el efecto sustitución. Aumenta. ¿Sí? Siempre se va a dar ese sentido contrario. Si el precio disminuye, efecto sustitución aumenta. Si precio aumenta, efecto sustitución disminuye. Ahora, lo que pase con el efecto renta es lo que nos va a definir qué tipo de bien sea. Porque lo del efecto sustitución se da en todos los bienes. Normales, inferiores y IFEN pasa lo mismo con el efecto sustitución. Pero el renta nos va a cantar el tipo de bien del que se trata. Para el bien normal, cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con el consumo de un bien? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, Aumenta. Y cuando disminuye el ingreso, disminuye. disminuye el consumo. En el caso que nosotros graficamos,
disminuye el precio del bien X. Si disminuye el precio de un bien, ¿qué pasa con mi poder adquisitivo? Y es más grande. Aumenta, claro, es más grande mi poder adquisitivo. Si hubiera sido un bien normal y aumenta mi poder adquisitivo, aumenta mi ingreso real, ¿qué hubiera pasado con el consumo del bien? Aumenta. Aumenta. Entonces, en este caso, el efecto sustitución y el efecto renta, los dos hubieran tenido signo positivo, si hubiera sido un bien inferior. Bien normal, perdón. Para el caso contrario, piensen en un bien normal cuando los precios aumentan. Si el precio aumenta, el efecto sustitución siempre iba a ser contrario. ¿Qué pasa con el efecto sustitución? Si el precio aumenta. Disminuye. Disminuye. El efecto sustitución disminuye. Y si el precio aumenta, ¿qué pasa con mi poder adquisitivo? Baja. Baja mi poder también, adquisitivo. exactamente. Y si es un bien normal, estamos hablando de bien normal, y baja mi poder adquisitivo, ¿consumo más o menos del bien? Menos. Menos. Entonces ahí tenemos efecto sustitución que baja y efecto renta que baja. Pasan las dos cosas al mismo tiempo. Todos los efectos tienen el mismo sentido. Los dos negativos. Cuando los dos son positivos o los dos son negativos, el bien es normal. Ahí es cuando identificamos el tipo de bien. En este caso, fíjense que tienen sentido contrario. Siempre que encuentren un efecto renta y sustitución que tengan efecto contrario, sentido contrario, va a ser o un bien Giffen o un bien inferior. Hasta ahora lo que hicimos fue un bien inferior. ¿Cómo nos damos cuenta que es inferior? Precisamente por lo que pasó recién. Graficamos la situación en donde el precio disminuye. Entonces pasamos de la recta azul a la recta roja. Como el precio disminuye, el efecto de sustitución es positivo. Siempre tiene sentido contrario. Pero ¿qué pasó con mi poder adquisitivo? Hubo un incremento del poder adquisitivo precisamente porque disminuyeron los precios. Pero a pesar de haber un incremento en el poder adquisitivo, bajó el consumo. Si aumenta mi poder adquisitivo y bajo el consumo, ¿de qué bien se debería tratar? Inferior. De un bien inferior. Entonces ahí es en donde identificamos que se trata de un bien inferior, precisamente por esta cuestión. ¿Está? ¿Queda claro? Por ejemplo, Lear, no tengo dibujados los efectos y a través de la curva de ingreso-consumo me puedo llegar a dar cuenta si tiene pendiente negativa o positiva. No, precisamente porque tenés que comparar qué es lo que pasa con los efectos para poder darte cuenta del tipo de bien que se trata. Ahora vamos a ver el caso del bien Giffen y vas a ver que va a pasar lo mismo que acá. Va a pasar exactamente esto. Pero va a haber algo que va a ser distinto. ¿Sí? Ahora cuando grafiquemos lo del bien Giffen te vas a dar cuenta en dónde está la diferencia. Pero lo que te tenés que quedar es que con el bien normal los dos efectos tienen el mismo sentido. O los dos son positivos o los dos son negativos. Y para el bien inferior y el Giffen, los efectos tienen sentido contrario. Uno aumenta y el otro disminuye. Ahí es en donde nos vamos a dar cuenta del tipo de bien. Siempre mirando los efectos. Mirando los efectos nos vamos a dar cuenta del tipo de bien. Estamos claros, ¿no? Con inferior hasta ahora, más o menos. Es cuestión de sentarse y analizar. Fíjense que son muchas cosas que vamos planteando y analizando. Vamos a plantear la misma situación. El precio del bien X disminuye, pero esta vez X se va a tratar de un bien Giffen. Tengan en cuenta que yo les voy a pasar este PowerPoint, ¿sí? este Paint. Así que los que no quieran graficarlo, o sea, después lo pueden bajar de Classroom, lo tienen directamente ahí para que no tenga que copiar y perderse quizá de la explicación. Entonces, vamos a plantear precisamente esto que disminuye el precio del bien X. Vamos a plantear lo mismo que antes. Voy a tratar de mantener los mismos colores como para
mantener una uniformidad con eso. Bien, esta es mi primera recta presupuestaria. Siempre las intersecciones se van a dar en los mismos casos. Ingreso dividido el precio de Z. En este caso, ingreso dividido el precio de X. No voy a graficar la curva de indiferencia, en principio, para el bien Giffen. Esa es una de las primeras condiciones. La voy a graficar en una segunda instancia y voy a graficar una recta presupuestaria en donde disminuye el precio del bien X. ¿Qué tendría que pasar con la recta? ¿Rota hacia adentro o hacia afuera? Y si disminuye el precio del bien, es para afuera. Porque compras más. Exactamente. Va a rotar hacia afuera. Entonces, esta es mi nueva recta presupuestaria. Y divido el nuevo precio de X. Bien, ahora vamos a graficar las curvas de indiferencia. Lo que sucede en este caso es lo siguiente. Como es un bien Giffen, ¿qué particularidad tiene la función de demanda de ese bien? ¿Sí? Vamos a graficar el precio de X y acá la cantidad de X. Vamos a graficar. Positiva. Creciente. ¿Cómo? ¿No tiene que ser creciente? Exacto. La función de demanda de un bien Giffen tiene una particularidad y es que su función de demanda tiene pendiente positiva. Entonces, supongamos que partimos de este precio. ¿Cuánto consumimos a este precio? Esta cantidad. ¿Sí? Pongámosle número como para identificarlo. Supongamos que el precio es 10. Y que yo acá estoy consumiendo, no sé, 20 unidades. ¿Qué pasa si el precio se va a 15? O a 20. ¿Aumenta o disminuye el consumo? Consumo más unidades. Consumo más unidades. Entonces el aumento para un precio de 20 podría ser, por ejemplo, 30. Aumento el O sea que en consumo el de bien bien. Giffen, si aumenta el precio, aumenta la Exacto. demanda. Aumenta la Un ejemplo de ese cantidad bien, ¿cuál demandada. sería, profe? ¿Cómo? Un ejemplo de ese bien. Tienen que ser bienes que sean más inferiores que los bienes inferiores mismos. ¿Sí? O sea, algo de tercera marca, alimento que se venda suelto, ¿sí? Esas cuestiones. Normalmente lo identifican, por ejemplo, con el arroz partido, con la papa. Tiene que ser, por ejemplo, alimentos que llenen y que sean baratos, ¿sí? Normalmente está asociado con el consumo de familias de bajos recursos. Voy a silenciar los Sí, micrófonos. entiendo. Mirá que, ojo que silencio, ahí está. Silencio los micrófonos, sí. No, lo que no logro razonar es el tema de que se aumenta el precio. O sea, si aumenta el precio del arroz partido, ¿por qué voy a comprar más? Porque en realidad lo que haces es una sustitución, sustituís otro tipo de alimentos o comprás otro tipo dejás de comprar otro tipo de alimentos y destinás más ingresos. Eso es lo que siempre sucede con los Giffen. La persona que ve que aumenta, no sé, aumentó el precio de la papa, pero es la base del consumo de esa familia, y ve que aumentó el precio, trata de comprar más por las dudas. Siempre es a lo que tienden a hacer. Precisamente, ¿por qué? Porque están gastando todo su ingreso, o la mayor parte de su ingreso en ese tipo de bienes. Esa es la característica del bien Giffen. Tiene que ser un bien muy inferior, más inferior que el bien inferior mismo, y ahora va a surgir el porqué de esto. Porque algunos me plantearon que podría llegar a ser, o que lo vieron en otra materia, como bienes de lujo, que hablaban de bienes Giffen como bienes de lujo.
pero tienen un tratamiento distinto. Esos se identifican más con un tipo de bienes que se dispuso llamar bienes de Veblen. Por ejemplo, sería, no sé, alguna pintura, el iPhone, ese tipo de cuestiones. Tal cual, por eso. Yo creo que en varias materias lo tratamos así, por eso. Claro. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el análisis de teoría del consumidor, lo enfocamos precisamente a los bienes más inferiores que los inferiores mismos. Y ahora ustedes solos se van a dar cuenta del porqué. Entonces, en principio tenemos que considerar esto, que la función de demanda tiene pendiente positiva. Entonces, ahora hago la siguiente pregunta. ¿Con cuáles de estas dos rectas presupuestarias yo debería consumir más unidades del bien X? ¿Con la azul o con la roja? Con la roja. La roja. ¿Seguros? Bueno, con la azul. Fíjense lo siguiente, de las dos, la roja y la azul, ¿cuál es la que tiene el precio más alto? El precio es el mismo. La azul. No, el precio no es el mismo entre la roja y la azul. La No azul parten del es mismo más punto alta. en la- El precio de Z es el mismo. Pero ¿qué pasa con la rotación? Rota, al rotar cambian los precios. Ah, ¿Qué- el precio de X, decís vos, sí. El precio de Recta, X de... Diego, decías algo recién. que la que tiene el mayor precio es la recta azul. Exactamente, la que tiene mayor precio es la recta azul. Entonces, si a mayor precio consumo más en un bien Giffen, ¿con cuáles de las dos voy a consumir más? ¿Con la azul o con la roja? ¿No serían distintos? No sé, Con la porque azul consumirías más. roja. ¿Por qué Sí. el precio de X de la recta azul es más caro? No entiendo eso. ¿Quién preguntó? La roja disminuye el precio. ¿Quién preguntó Héctor. recién? Héctor. Héctor, fíjate que la recta azul es esta que está acá. La recta roja, ¿hacia dónde rota? De afuera. Hacia Hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con el precio Está del bien X y la recta rota hacia aumentando. afuera? Está aumentando. Disminuye. No, No. aumenta, porque el bien GIF decimos que si el precio aumenta, aumentan las cantidades. Y si yo digo que está rotando hacia afuera, quiere decir que voy a obtener más cantidades, entonces el precio aumentó. O yo estoy mal. Entonces Cuando no rota hacia entendí afuera. nada. Recuerden qué fue lo que vimos. A ver, cuando yo le pongo en Classroom, sugiero leer las clases anteriores precisamente por esto. La recta rota hacia afuera, ¿cuándo? Cuando disminuye el precio. Cuando el bien disminuye. Cuando disminuye el precio. Fíjense que lo que yo estoy poniendo acá, supongamos que el consumidor tiene un ingreso, vamos a definir que el ingreso del consumidor es de 1.000 pesos. Y decimos que el precio, por ejemplo, es 30. ¿Cuánto me da 1.000 sobre 30? 33,33. Sí. Bien. Supongamos que este precio de acá, invento, es 40. ¿Cuánto me da 1.000 dividido 40? 25. 25. Un número más Número chico. más chico. ¿Es lógico esto? ¿Los números más chicos están hacia la derecha? No. No. Entonces, si aumenta el precio, este punto tendría que estar a la derecha o a la izquierda de este precio anterior. Si aumenta a la izquierda. Tendría que haber estado acá. Entonces, si el precio pasa de 30 a 40, la recta tendría que haber hecho esto. ¿Está? Entonces, si el precio aumenta, la recta rota hacia adentro. Ahora, si el precio disminuye, supongamos que pasó de 30 a 20, ¿sí? Ahora estoy consumiendo 50 unidades.
precisamente pasó eso. De 30, por ejemplo, pasó a 20. El precio disminuye, aumenta el consumo del bien X sobre el eje X, aumenta la intersección en realidad. Porque con 1.000 pesos puedo consumir más unidades del bien X y el precio es 20. ¿Sí? Entonces, eso recuérdenlo. Que cuando el precio disminuye, la recta rota hacia afuera. Sí, hasta ahí vamos. Entonces, ¿cuáles de las dos tenía el precio más alto? ¿La azul o la roja? La azul. Azul. La azul. La azul. La azul. Si es un bien Giffen, y fíjense acá, en este grafiquito, ¿con cuáles de las dos rectas voy a consumir más? ¿Con la azul o con la roja? ¿Y por qué? Con la azul. Con ¿Por la qué? Con el azul. azul. Diego sigue sosteniendo que es la azul y es correcto. ¿Por qué voy a consumir más con la azul? Porque la Porque es azul la de mayor precio. es la que tiene mayor precio. La recta Claro. azul sería A mayor este precio, 20. mayor cantidad. A tener mayor precio, voy a consumir mayor cantidad. La recta roja, ¿qué hace? Disminuir el precio. ¿Y qué va a hacer? Consumir Disminuir menos. la cantidad. Entonces, esto es precisamente lo que tiene que pasar en lo que vamos a graficar acá. Entonces, voy a hacer algo que después lo voy a borrar, porque no va a ser correcto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo acá una curva de indiferencia? Y acá la otra. Veamos. Con la recta azul consumo esta cantidad de X, lo que me indica el eje. Y con la recta roja consumo más. ¿Es correcto esto para un bien Giffen? No tiene No. sentido. No tiene sentido. Tendría que consumir más ¿con cuál? Con la azul. Con la azul. Con la azul. Entonces, veamos lo siguiente. Si yo pongo acá esta curva de indiferencia. Vamos a hacerlo un poco más alargadita. Si yo pongo acá esta curva de indiferencia, voy a graficar otra. Esta curva, por acá no podría estar, porque estaría consumiendo más con la roja. Fíjense que a medida que la voy subiendo, ¿qué va pasando Debe con el consumo? estar más Va arriba. disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa si la pongo, por ejemplo, por ahí? Cumple los parámetros Ahí para sí que va a sea un ser bien menor. Giffen. Cumple los parámetros para que sea un bien Giffen, exactamente. Fíjense que a medida que voy trasladando la curva de indiferencia hacia arriba, se fue convirtiendo de un bien normal a un bien inferior. Fíjense que el inferior está prácticamente una arriba de la otra. Y si sigue avanzando, se transforma en un bien Giffen. O sea que también la posición de esta segunda curva de indiferencia me está dando esa pauta. Claro, Voy a entonces escribirlo acá. Sí. conocerlo. ¿Cómo, Lana? Entonces eso es una forma de reconocerlo cuando queremos analizar, como en el parcial. Bien, exactamente. Entonces acá tenemos U sub 1 y U sub 2. Eso ¿Se entendió va a tener por un qué esa efecto también. posición, no? Héctor. No, decía que eso también va a tener un efecto en la parte de abajo, en la parte donde ponemos efecto total, efecto sustitución, va a tener un efecto dependiendo de donde Exacto. ponemos el punto. Exactamente. Entonces, nosotros pasamos de la recta azul a la roja, disminuye el precio, y ante la disminución del precio, ¿qué pasó? Disminuyeron las cantidades. Disminuyeron las cantidades. Entonces pasamos, vamos a ponerle nombrecitos a los puntos para no perdernos. Este punto es el A, este punto es el B, y pasamos del punto A al B, porque se dieron dos cosas en forma conjunta. Aumentó mi poder adquisitivo y disminuyó el precio del bien X. Entonces, al darse las dos cosas en forma conjunta, disminuyó el consumo del bien. ¿Y cómo se llama este efecto?
al darse las dos ¿Sustituto? cosas en forma conjunta. Efecto total. Efecto total, se dan las dos cosas en forma conjunta. Entonces es el efecto total. Las dos cosas en conjunto generan ese efecto. Vuelvo un poco para atrás. ¿Se entendió, no? El porqué de la posición de las curvas. ¿Sí? ¿Queda claro que Sí. es para que tenga coherencia con esto? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos con la verde, con la recta fantasma. Partimos de la azul, la segunda recta presupuestaria fue la roja. Entonces, tengo que trasladar para Higgs la pendiente de esta recta presupuestaria hacia la primer curva de indiferencia, hasta un punto en donde se haga tangente o que pase por el punto A. Que se haga tangente. Hasta que se haga tangente. ¿Cómo lo... Profe, recuérdame cómo determino eso? Eso depende de Higgs o de Slasky. En este caso, como estás hablando de Higgs, ¿sí? Lo vamos a plantear, voy a escribirlo acá. Como lo vamos a plantear según Higgs, Higgs decía que el consumidor iba a mantener su poder adquisitivo si compraba otra canasta de bienes dentro de la misma curva de indiferencia, ¿sí? Pero considerando los nuevos precios. Entonces vos agarrás la pendiente de la recta roja que tiene los nuevos precios y la empezás a trasladar hacia la primera curva de indiferencia. Y en donde se hace tangente, lo marcás. ¿Sí? En este caso, fíjense que se hace tangente más o menos por ahí. Sí, en este caso, los colores un poco se mezclaron, pero más o menos se hizo tangente en ese punto que estamos escribiendo ahí. Vamos a llamar a este punto C. Y vamos a graficar abajo la rayita para darnos cuenta. Bueno. Bien. Entonces, empecemos a evaluar. Una vez que ya tenemos el gráfico armado, ¿desde qué punto parte el consumidor? ¿El punto A? Partió desde el punto A, exactamente. Partió desde el punto A. ¿Cuánto empezó a consumir después de consumir A? Porque lo primero que notó fue que hubo una disminución de precios. ¿Hacia qué punto se fue? Al B. Ojo que si salta al punto B, pasan las dos cosas en forma conjunta. Disminuye el precio y aumenta su poder adquisitivo. No, en realidad pasaría sobre el eje X, donde está la variable de I sobre precio, ingreso sobre precio. Claro, pero, o sea, parte consumiendo la canasta A. De A y a después C va. de A a C, exactamente. ¿Por qué pasa de A a C? Sería porque está sobre la misma curva. Porque está sobre la misma... Hay que razonar. Exacto. Héctor. No, decía que hay que evitar razonar que pase el efecto total, sino lo primero que uno intuye es que bajó el precio o subió, dependiendo del caso. Exacto. No que varió el bolsillo. Entonces, Exacto. eso lo Entonces, notamos en el punto C. Exacto, estamos en el punto C precisamente por eso, lo que dice Héctor. Está perfecto el comentario. Entonces, fíjense que el consumidor pasa de consumir A a C. ¿Por qué? Porque lo primero que notó fue que aumentó, que disminuyó el precio del bien X. ¿Cómo se llama este efecto? Sustitución. Sustitución. Perfecto. Efecto sustitución. ¿Qué es lo que nota después? Aumentó el poder adquisitivo. Que cambia su poder adquisitivo. ¿Sí? Fíjense que lo segundo que nota, después de que ve el precio disminuyó, es que aumentó su poder adquisitivo.
¿Y qué pasa con el consumo de ese bien? ¿Qué canasta terminamos consumiendo? Y ahí pasa B. Pasa a la canasta B. Fíjense que entre C y B, ¿cómo son las rectas? La recta verde y la roja. Paralelas. Son las dos paralelas. Entonces lo que está cambiando es el ingreso del consumidor. Entonces se produce toda esta disminución, que ¿cómo se llama? Bien. Bien, acá estamos. Entonces, tenemos entonces un efecto total que era para pasar del punto A al B. Pero analizando los efectos, aislando el efecto según Higgs, trasladamos en forma paralela la segunda recta presupuestaria, que es la roja, hacia el primer óptimo. Bueno, en realidad hacia el punto en donde se hace tangente con la primera curva de indiferencia. Si estuviéramos hablando de Slasky, lo hubiéramos llevado hacia el punto A. Y dijimos que pasábamos de A a C por el efecto sustitución, porque nota que disminuyeron los precios. Y de C a B se produce toda esta disminución, que habían mencionado que lo que notaba el consumidor era que aumentaba su poder adquisitivo. ¿Cómo se llama este efecto? Efecto renta. Fíjense que en este caso también son contrarios, igual que acá. Pero, ¿qué es lo que distinguen? Eso es porque el efecto renta es mayor. Van en sentido opuesto. De vuelta. No, que el efecto renta es mayor. Sí, el efecto renta, fíjense que los dos son contrarios. Sustitución y renta es contrario, y acá también son contrarios. Efecto sustitución positivo y efecto renta negativo. Efecto sustitución positivo y efecto renta negativo. Pero entre estos dos, ¿sí? Tomémoslo como módulo, ¿no? El módulo, el valor absoluto, vendría a ser el efecto renta o el efecto sustitución. ¿Cuál es de los dos es más grande? Más amplio. ¿Cuál es la flecha El más efecto grande? renta. El efecto renta. Y si evaluamos lo mismo, esto de acá. Y si evaluamos lo mismo acá, módulo de efecto sustitución y módulo de efecto renta, ¿cuál es de los dos es más grande? Son iguales. El sustituto. Ah, sustitución. El sustitución es más grande. Mayor. Entonces, cuando los dos efectos sean contrarios, ¿sí? Uno positivo y el otro negativo, va a tratarse de bienes inferiores o GIF. Ahora, si entre los dos el efecto sustitución es más grande que el renta, se trata de un bien inferior. Y cuando es de un bien Giffen, se van a dar cuenta porque el efecto más grande de todos es el efecto renta. La situación es idéntica que con el bien inferior. Pero yo que les había dicho, ¿cómo lo identificaba al bien inferior? Porque era más inferior, perdón, al bien Giffen, que era El más Giffen era más inferior que el inferior. que el inferior mismo. Entonces, si aumenta mi poder adquisitivo, como en este caso, si aumenta mi poder adquisitivo, ¿qué pasa con el consumo de un bien inferior? Disminuye. Disminuye. Mi efecto renta es negativo.
Y si fuera mucho más inferior ese bien, va a disminuir mucho más, que es lo que pasó acá. ¿Sí? Por eso nosotros en microeconomía lo identificamos de esta forma normalmente, como un bien más inferior que el inferior mismo. En ambos casos aumenta el poder adquisitivo. Pero ¿qué hago con un bien Giffen? Consumo mucho menos que si fuera un bien inferior. O sea, se reduce mucho más el consumo que lo que se reduciría si fuera un bien inferior. Entonces, ¿qué termina pasando? En este caso, hace que el efecto total sea un poco más chico. Sigue siendo positivo, pero un poco más chico. Entonces, ante una disminución del precio, aumenta el consumo. La función de demanda tiene pendiente negativa. Pero para el bien Giffen, pasa al revés. El efecto renta es tan grande que le da vuelta el efecto total. Termina siendo negativo. Y esto está un poco asociado a lo que planteaba Héctor recién. ¿Por qué en el bien Giffen la pendiente de la función de demanda es positiva? Acá estamos graficando un caso en el que el precio del bien disminuye. Por lógica, tendría que aumentar el consumo. Pero ¿qué hace este consumidor? Lo disminuye el consumo. Pasa de A hacia B en forma directa. En el proceso, primero pasa de A a C y después de C a B. Pero fíjate, Héctor, lo que pasa con el bien que está en el eje vertical. Cuando sucedía lo del punto A, consumía muy poquito del bien Z. Prácticamente destina todo su ingreso, o la mayor parte del ingreso, a consumir el bien A. Consume mucho bien X, perdón, consume mucho bien X y poco bien del eje vertical. Disminuyó el precio del bien X, que era un bien Giffen. Entonces, ¿qué hizo? Dejó de consumir el bien X y pasó a consumir un montón del bien Z. Lo sustituyó por otro automáticamente. Cuando aumenta el precio del bien Giffen, era lo que pasa lo que yo te comentaba. El consumidor, ¿qué hace? Deja de consumir otros bienes y termina consumiendo el que está un poco más caro, porque es la base de su alimentación. Entonces, ante la duda que el precio siga subiendo más y después no pueda comprar, termina comprando un montón de ese bien Giffen. ¿Está? Eso es lo que sucede un poco con este tipo de bienes. Sí, profe, sí, perfecto. ¿Se entendió? Bien. Yo voy a subir estos Paint para que ustedes tengan los gráficos. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Teniendo estas situaciones, lo graficamos todo para los bienes en los precios que disminuyen. Traten de hacer alguna de las situaciones para los precios que aumentan. ¿Sí? Tenemos todos los casos para los precios que disminuyen. Traten de hacer algún caso para los precios que aumentan. Me voy a tomar el atrevimiento, ya que lo plantearon, de hacer un ejercicio práctico, para que se asiente un poco más. Profe. Sí. Yo no sé si mis compañeros tienen la misma sensación, ¿no? Pero a mí lo que me pasa personalmente y particularmente, bueno, capaz que hay algunos que están recursando y tienen más asociados los temas. Yo no es mi caso. Y espero que no lo sea. Pero a lo que iba es que, por ejemplo, me cuesta a veces asimilar las cosas porque no hay una coordinación en la clase teórica con la clase práctica. Es decir, capaz que en la clase teórica estamos yendo mucho más adelantados que lo que es la realidad en la clase práctica. Y capaz que se podrá hacerlo para cuando arranquemos con el segundo parcial, o no sé si se podrá encuadrarlo, que por ejemplo lo que vemos en la clase teórica lo veamos en la siguiente clase práctica. En la práctica, para así va de la mano, sí, porque es lo que me pasa a mí, no sé si a otro compañero le pasa lo mismo, la verdad que no lo sé, pero si fuese en esa situación, como le estoy planteando, capaz que es más fácil lograr asimilar todos los conceptos, porque todo esto que usted nos explica, a priori lo entendemos, pero después cuando volvemos a lo práctico, vemos otra cosa y saca un rematete, ¿entendés? ¿Qué pasaba antes? Yo, es el primer cuatrimestre que estoy dando pura y exclusivamente la teoría. Antes yo venía dando ambas cosas. Bueno, Martín Sosa me sufrió ya el cuatrimestre pasado. Yo estaba con Mónica Piñeiro, ella daba la teoría,
y yo la práctica, y más que una vez siempre dábamos en conjunto la teoría. Entonces, ¿qué pasaba? Terminábamos una clase teórica y yo les planteaba algún ejercicio como para que bajara un poco. Creo que con los ejercicios se terminaba de redondear la parte teórica. Y como vos decís, Héctor, es una materia bastante... Yo no lo suelo decir en la primera clase, pero capaz que Martín sí se acuerda. En la primera clase, Mónica siempre decía lo mismo, siempre con una cara así de cansada, dice, es una materia pesada, es aburrida, es horrible, a nadie le gusta. No me gusta decir eso porque ya de entrada les estoy diciendo todo pálido, ¿viste? Está todo mal. Pero bueno, es una materia compleja que tienen que llevarla con la lectura de forma continua y aparte como que tienen que analizar un montón de cosas que pareciera que es abstracto. Esto que está acá parece que es pura, como que se tienen que abstraer demasiado de la realidad. Pero en realidad lo que está explicando es lo que sucede habitualmente. Es complicado de verlo, eso seguro, pero tienen que analizarlo siempre por la lógica. Aumenta el precio y mi poder adquisitivo disminuye. Es un bien Giffen, entonces aumento el consumo si disminuye el poder adquisitivo. Son todas variables que se van moviendo con una determinada lógica y que les va a servir mucho para macroeconomía. Si bien los temas son muy distintos, porque ahí van a hablar, por ejemplo, no sé, de consumo, de inversión, de Producto Bruto Interno, de tipo de cambio, tasa de interés, no sé, de masa monetaria, de un montón de variables macroeconómicas, que es lo que es más palpable. Ustedes lo ven en los diarios, la inflación, todas esas cuestiones, esos indicadores, los estudia la macroeconomía, van a tener que trabajar mucho con esta relación entre variables. Si esto aumentó, ¿qué pasó con el Producto Bruto Interno? Disminuye, aumenta. Y todo está atado. Y acá pasa prácticamente lo mismo. Lo que pasa que es complicado de verlo. Y yo les confieso algo, cuando hice microeconomía con Mónica en el 2006, yo me acuerdo que ella preguntaba, ¿y qué pasa con tal cosa? Y yo muchas veces no contestaba porque me tomaba el tiempo de analizarlo un poco más. Entonces había algunos que contestaban más rápido y la respuesta era correcta. Pero a mí me costaba pensarlo, analizarlo. Así que no es poco común que en una primera vista no sepan qué contestar. Tienen que parar un poco la máquina, quizá en la clase no les salga a contestar, pero después agarran el tema, vuelvan a realizar el gráfico o lean el libro comparándolo con el gráfico, que era lo que yo hacía, y vuelvan a volcar todos los gráficos que vimos en una clase, en una hoja, sí, borren las veces que quieran o pruébenlo, y van a ver que tiene total lógica. Que en el momento quizás lo entendieron, después se olvidaron, pero cuando lo vuelven a hacer se vuelve a comprender. Lo que yo voy a hacer, no era mi intención de realizar un ejercicio práctico, pero bueno, ya que de cierta forma lo pidieron, voy a hacer un ejercicio práctico e ir haciendo el gráfico en forma paralela para un bien normal, para que ustedes entiendan lo que nosotros estamos haciendo a nivel teórico. Entonces, voy a agarrar un ejercicio viejo de la guía. De todas formas, todas las inquietudes que ustedes tengan también plantéenselas a Nadia, porque tiene mucha predisposición. Le tenemos miedo a ella, profe. No, pero no le tengan miedo. No le tienen que tener miedo a ningún profesor. A ningún profesor. Siempre pasa lo mismo. Mientras uno vaya con respeto, ahora decían, che, boludo, explícame esto, ahí ya mucho no me va a gustar. Pero bueno. Esperen que estoy perdido, estoy buscando la guía vieja. Los Google Forms que suben está bueno, profe, para repaso también. Los formularios esos. Sí. Eso lo empecé a hacer con la virtualidad, porque de alguna forma también los obligaba a leer. A llevar el hilo. Sí, porque pasaba que llegaban al parcial cuando era presencial y se querían pegar un tiro porque no analizaban. A mí me sigue costando.
Bueno, Yo entiendo todos los temas, pero cuando leo las consignas esas me mareo. No me puedo analizar. Tengo no que te quiero ver practicar. más, Martín. No te quiero ver más. No te No, quiero no, ver ya más. no vengo más. Esta la saco. Sí, por Ahora la favor, saco. por favor. Bueno, vamos con... A ver si nos Si los convertimos en Alicia, profe. Si los vuelvo a ver, que sea en otra materia, ¿no? Mientras no seamos otra Alicia. No, pobre Alicia. No, segundo cuatrimestre recién. Bueno, el que no cursó mate financiera y me quiere volver a aparecer, me parece en mate financiera. Pero en esta no, una sola vez basta y sobra para cursar mío. Estaremos, profe, en mate financiera. Bueno. Vamos con el ejercicio que tengo acá. Bueno, dice, dada la función de utilidad u de x y, no estoy compartiendo pantalla, con lo cual ustedes no lo están viendo, acá. Dada la función de utilidad u de x y, quiero agrandar el margen. Ahí estamos. Igual a x al cubo por y a la cuarta, nos piden hallar las cantidades de ambos bienes que maximiza la utilidad, sabiendo que el precio de x es 10, el precio de y es 15 y el ingreso es 3.000. Arranquemos por ese punto. En principio, recordemos que ¿qué es lo primero que yo hago en la teoría? ¿Qué es lo primero que graficamos? Y de lo que vamos a partir. La recta presupuestaria. La recta original. presupuestaria. La recta presupuestaria. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir la recta presupuestaria, que me dice que el ingreso es igual a X por el precio de X, más, bueno, en este caso Y minúscula, lo vamos a identificar. Vamos a poner, cuando es así, en lugar de poner Y, solo poner M para mezclar las variables. Por Y por el precio de X. Entonces, reemplazando dentro de la expresión, ¿cuánto es el ingreso? 3.000. 3.000. 3.000. Esto es igual a X por el precio, ¿qué sería? 10, 10, más Y por su precio, 15. 15, ¿sí? O sea que reordenando eso me quedaría que la recta presupuestaria es 3.000 igual a 10X más 15Y. Esta sería mi primera recta presupuestaria. Lo que voy a hacer es trabajar en forma paralela con un gráfico para ir desarrollando precisamente lo que estamos haciendo. Cualquier cosa que no se vaya entendiendo me vuelvan a preguntar, ¿eh? Hasta ahora creo que es algo sencillito. Cambio la letra de esto y arrancamos con el gráfico. Vamos a poner acá el bien Y. ¿Qué, lo está haciendo en un Power, profe? Pues no se ve. No, ahora lo comparto. En un Paint. Estoy trabajándolo con un Paint. 16. Entonces estoy cambiando el tamaño de letra para que se vea bien. Y estoy copiando los X. Bueno, entonces recuerden, precio de X 10,
precio de X10. Ingreso 3.000 y el precio de Y, ¿cuánto era? ¿15? 15. 15. Sí, 15. Bueno, y teníamos una recta presupuestaria que era 3.000 igual a 10X más 15Y. Primera pregunta, ¿cuánto consumo de X si no voy a consumir absolutamente nada de Y? O sea que si no consumo nada de Y, 15 por 0 va a ser 0. ¿Cuánto consumo? 300 ¿30 unidades? 300. ¿300? 300, profe. 300, sí. Porque hago el ingreso dividido 10, 300. ¿Y de Y cuánto voy a consumir? 200. Sería 3.000 dividido 15. 200. ¿200? Sí, sí. Fíjense que lo que estoy haciendo es reemplazar por 0 el que no voy a consumir. Si no consumo nada de Y es 0. O sea que la ecuación que me queda es 3.000 igual a 10 por X. Esto desaparece. Despejando la X, paso el 10 dividiendo, y precisamente queda esto, 3.000 dividido 10, 300. Si no consumo nada de X, X es igual a 0. 10 por 0, 0. Este término desaparece y la ecuación me queda como 3.000 igual a 15Y. Despejando la Y, paso los 15 dividiendo, 3.000 dividido 15, me da los 200 pesos, que son las intersecciones en los ejes. Entonces, tendría 200 para Y. Para que se vea bien, no lo voy a hacer a escala de gráfico, o sea que en algún momento nos van a quedar algunos números invertidos. Cuando sea así, lo voy a borrar para que no quede algo ilógico. 300 para X. Entonces, uniendo los dos puntos, tengo la recta presupuestaria azul. ¿Está? Que es la primera. ¿Qué graficaba yo después acá? Y dependiendo si aumentaba o disminuía, estábamos haciendo. Claro. Lo que primero que encontrábamos era la curva de indiferencia. Yo lo que hacía era graficar la curva de indiferencia y poner la tangente en algún lado. Pero cuando es un ejercicio práctico, esto no lo puedo hacer. Porque no va en cualquier lado la curva de indiferencia cuando estamos en la práctica. Sino que lo que tengo que hacer es averiguar dónde va ubicado ese punto. Entonces lo que yo tengo que hallar es el óptimo del consumidor. Para hallar el óptimo, lo que tengo que aplicar es el principio de equimarginalidad, que lo habíamos visto en una de las clases, y precisamente lo que tendríamos que hacer es la utilidad marginal de X dividido el precio de X, e igualarlo con la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta formulita que la habíamos visto? Sí. Principio de equimarginalidad. Esta es la condición para que la curva de indiferencia se haga tangente con la recta presupuestaria. Entonces lo que vamos a necesitar en principio son las utilidades marginales. Las utilidades marginales, en este caso la utilidad marginal de X, Con la derivada, ¿no es? es la derivada, exacto, es la derivada de la función utilidad respecto a la variable X. ¿Alguno de los que está acá no cursó matemática 2? Creo que no Yo se puede, cursé, profe. pero hace más de 8 años. Así que... Bien. ¿Cómo andan con las derivaciones? ¿Se acuerdan cómo derivar? Sí, profe. Sí. Muy poco en mi caso. En esto es polinómico, así que bajamos el exponente. Sería como derivar, bueno, en este caso, x al cubo. El 3 se bajaba y al exponente le restábamos 1. Pero como en este caso tenemos una función que varía respecto a dos variables al mismo tiempo, la x y la y, tenemos que usar algo que se ve en matemática 2, que son las derivadas parciales.
Derivada parcial era exactamente lo mismo que derivar en matemática 1. La única diferencia es que yo derivo respecto a una única variable. ¿Qué pasa con la otra? La trato como una constante. ¿Sí? Cada vez que aparezca la i, va a ser un número. ¿Qué pasaba con la derivada de un número? ¿Cuánto me daba? La derivada de 3. 0. 0. La derivada de 3 da 0 porque es una constante. Entonces acá tenemos x al cubo por i a la cuarta. Vamos a derivarlo como que si fuera la multiplicación de dos funciones. ¿Se acuerdan que cuando teníamos dos funciones que se multiplicaban era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda? ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Más Pero o ahora que menos. lo dijo, sí. Sí, profe. Hay que escribirlo acá. Cuando quiero derivar, es más, lo veían así, u por b, derivada. ¿Qué hacía? La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Eso es lo que vamos a plantear. La primera es x al cubo, la derivada de x al cubo, ¿cuánto me da? 2x al cuadrado. 3x al cuadrado. Exacto, 3x al cuadrado. Por la segunda sin derivar, o sea que sería i a la cuarta. Más la primera sin derivar, x al cubo, por la derivada de la segunda. Pero i a la cuarta, ¿qué era en este caso? Si derivamos respecto a x, la i es una 0. Constante, 0. 0. La derivada de una constante es 0. Entonces hagamos los cálculos. 3x al cuadrado por 4, por i a la cuarta, perdón, más x al cubo por 0, x al cubo por 0 desaparece, y me queda que la derivada respecto a x es 3x al cuadrado y a la cuarta. ¿Me siguieron? También había otra forma. Sí. Vamos a también la hay otra i forma. como Podríamos decir que es por constante cuando por tenés función un y sale número. directo. 3x al cuadrado y a la Una cuarta. constante y se deriva otro, pero sale más directo. Exacto. Profe, Antes una lo pregunta. Sí. La última derivada, o sea, la última no es derivada, y a la cuarta, ¿no la tenemos que derivar? En realidad la estás derivando, pero ¿qué pasa? Y a la cuarta, como vos estás derivando respecto a x, y es un número, es una Ok, constante. ok. Ahora Entonces sí. la derivada de una constante te da 0. Yo antes lo explicaba de esta forma, es constante por función. Cuando derivan constante por función, es la constante por la derivada de la función. Entonces les queda como 3x al cuadrado y a la cuarta en forma directa sin hacer todo este paso. Pero siempre llegué a la conclusión que es más fácil de entenderlo de esta forma. Entonces, siempre voy por este camino. El que sepa derivarlo de forma directa, vaya por su forma directa. Pero en la clase lo voy a tratar de esta forma como para que el que está sin el aceite, claro. Oxidado, profe, oxidado. Les falta el WD-40, ¿sí? Se echan un poco y arrancan, pero este es el WD-40. Tienen que desoxidarse con esto. Entonces, vamos con la utilidad marginal de I. En este caso, derivamos respecto a I. ¿Qué pasa? Cada vez que encuentre la X va a ser una constante. Entonces, ahí arrancamos. La derivada Entonces de la primera. ahí iría 0 ahí. Exacto, porque X ahora para mí es una constante. La derivada de X al cubo, 0. Por la segunda sin derivar y a la cuarta. Más la derivada de la primera, ¿cuánto me da? Perdón, la primera sin derivar. Ya estaba metiendo la pata. La primera sin derivar por la derivada de la segunda. 4 y el cubo. 4 y el cubo. Bajó el 4 y el 3 va para arriba. Y le resto 1 al exponente. Eso me queda en 3. El primer término desaparece porque 0 por i a la cuarta es 0. Y me queda x al cubo por 4 i al cubo. O sea que es 4 al cubo por i al cubo. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Me dice? ¿Por qué queda 4 Ay, ahí me x al perdí. cubo?
Porque hice, en realidad, ordené para que no me quedara x al cubo, 4 y al cubo. Recuerden que ustedes pueden, cuando es multiplicación, Alterarlos. Está pueden bien, sí. alterar el orden de los factores. ¿Sí? 2 por Sí, 3 sí, lo acá mismo que 3 por 2, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces ya tenemos la utilidad marginal de x. Pero, la profe, utilidad en la primera parte, el 4 acompaña al i. El de abajo, sí, el de abajo. ojo que están multiplicándose, con lo cual el orden de los factores no altera el producto, vos lo podés intercambiar. ¿Sí? Es lo mismo decir x al cubo por 4 por y al cubo que decir 4 por x al cubo por y al cubo. Podés desordenar. Incluso lo podría poner como x al cubo por y al cubo por 4. El 4 dejarlo al final. Recuerden que eso es intercambiable. Bien. Entonces voy a reemplazar dentro de esta restricción que pusimos ahí, de la condición. La utilidad marginal de x es 3x al cuadrado y a la cuarta. El precio de x, ¿cuánto era? 10. 10. De este lado va la utilidad marginal de y. ¿Sí? Estoy siguiendo esta formulita que está acá. La utilidad marginal de y es esto. Entonces acá escribo 4x al cubo por y al cubo. ¿El precio de y cuánto es? 15. 15. Bien. Entonces llegué a esa ecuación. Esa es la relación que se da entre x e y para definir la canasta óptima. Cuando llego ahí, normalmente lo que se hace por comodidad es despejar la y. Vamos a despejar la y como que si fuera una ecuación. De hecho, es una ecuación. Lo que vamos a hacer, en principio, es llevar todas las incógnitas para un lado de la ecuación y todos los números para el otro. Todas las incógnitas tratemos de dejarlas del lado izquierdo y todos los números del lado derecho. Cuando tenemos dos fracciones igualadas, para despejar esto, todo lo que está de este lado arriba pasa acá abajo. Todo lo que está acá arriba pasa acá abajo. Y viceversa. Lo que está abajo de este lado pasa arriba del otro lado. Y lo que está abajo de este lado pasa arriba de este lado. Entonces dejemos del lado izquierdo las incógnitas donde está. El x al cuadrado y el y a la cuarta están del lado izquierdo en el numerador. Entonces lo dejamos ahí. X al cuadrado y a la cuarta. Este x al cubo y al cubo que están de este lado, ¿hacia dónde pasan? Hacia el otro lado, abajo. Si está arriba de este lado, pasa abajo del otro lado. Ya tenemos todas las incógnitas del lado izquierdo. Pasemos todos los valores hacia el lado derecho. El 4 está arriba y el 15 abajo. Entonces, este 10 que está acá, ¿hacia dónde pasa? Hacia arriba. Multiplicando al 4. Multiplicando al 4. Y este 3 que está acá arriba, pasa abajo multiplicando al 15. ¿Está? Despejan cruzado. Y acá simplificamos. X y a la cuarta arriba, y al cubo abajo. Y arriba. Arriba. X al cuadrado arriba, x al cubo abajo, me queda, si yo simplifico, se me va el x al cuadrado de arriba y me queda una solita x abajo, ¿sí? O si no, lo hago por la propiedad de la división de potencia de igual base. X al cuadrado dividido x al cubo, resto los exponentes. Lo mismo con la y, resto los exponentes. Y del otro lado, ¿qué me queda? 8 novenos. 8 novenos. ¿Sí? Si hacen 4 por 10 dividido 15 por 3, con la calcu van a llegar a esa fracción. Y por último, pasamos la x multiplicando, y me queda que la y es igual a 8 novenos de x. Bueno, hasta ahora no averiguamos nada. Sabemos que la y es igual a 8 novenos de x. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el óptimo?
agarramos la restricción presupuestaria, volvemos a la restricción presupuestaria, pero en lugar de escribir I, escribo lo que vale esa I, o la expresión que está relacionada con esa I, que es precisamente esto que está acá. Yo sé que I es igual a 8/9 de X. Entonces vuelvo a escribir la restricción presupuestaria, pero en lugar de escribir I, escribo esto que tengo acá. ¿Está? Bueno, y ahí me quedó una sola ecuación con la X. Entonces digo que 3000 es igual a 10 por X más 15 por 8 dividido 9, ¿cuánto me da? 40 tercios. 40 tercios, ¿sí? Que sería 40,333. No, o sea, 40 sobre 3 me queda. Ah, 40 sobre 3. Ah, 40 un tercio, te entendí. Como lo pronuncié mal. Ahí está, 40 tercios. No, lo pronunciaste bien, 40 tercios. No, sería 13,33. 13,33. Bueno, sumamos las X. 10X más 40 sobre 3X. 70 tercios. Sí, profe. 70 tercios de X. Y por último, para hallar X, paso dividiendo los 70 tercios al otro lado de la ecuación. O multiplicando por 3 sobre 70, que sería lo mismo. Invierto la fracción. ¿Cuánto me da esto? 900 séptimos, ¿puede ser? Sin fracción. 128,57. 128, 57. bien, 128,57. Esto es lo que voy a consumir del bien X, a los precios que estamos diciendo. ¿Cuánto voy a consumir de Y? ¿Cómo lo calcularía? Reemplazo en Reemplazamos en la de la recta. 8/9. Exacto, reemplazan dice 8/9 de X. En lugar de poner X, ponen precisamente este valor, 128,57. ¿Cuánto les da? 114,28. ¿Cuánto? 114,28. 114,28. Bien, entonces, vamos a escribir lo siguiente. El máximo de utilidad, la utilidad máxima, se va a dar para la canasta de bienes XY, sería 128,57, esa es la cantidad de X, 114,28, y esa es la cantidad de Y. Esto que tengo acá es mi primer óptimo del consumidor. Entonces, estos son los puntos, 128,57 y 114,28, los que yo tengo que graficar en mi gráfico, el gráfico que estaba haciendo. Se está por cerrar el Zoom. Cierro y vuelvo a abrir uno nuevo y así graficamos este puntito.